Buenas noches. Buenas Hola, noches, licenciada Angeli. Bueno, buenas noches. Cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. Perdonen que me demoré en ingresar, pero todavía estaba con el anterior grupo, terminando de agotar dudas y demás sobre el tema en particular. Así que vamos a continuar. Bueno, habíamos visto la temática sobre el derecho humano y el derecho fundamental. Y ahora veremos lo que es la generación de derechos fundamentales. Es como establecer la clasificación o un catálogo sobre los derechos y la forma en que se van incorporando y reconociendo por momentos históricos y que además se van estableciendo en el derecho positivo. No existe una clasificación taxativa sobre los derechos fundamentales o sobre la, digamos, generaciones o clasificación, debido a que, como hemos mencionado, tiene mucho que ver con la particularidad de cada estado, situaciones de su derecho interno, de su religión incluso, que algunos estados no reconocen como derechos fundamentales, algunos que en otro estado podría sí. Entonces, por eso no existe una tal cual clasificación taxativa sobre ello. Pero podemos mencionar aspectos generales y además desde nuestra Constitución en particular. Dentro de la posible clasificación podemos denotar el interés del ser humano para ubicarse dignamente en la sociedad y contar con medios que garanticen el lugar que ella le corresponde. Es decir, el catálogo, la generación de derechos fundamentales se va, digamos, distribuyendo así por momentos históricos y por la necesidad que surge del reconocimiento de facultades y libertades que se van, digamos, surgiendo. Y de ahí que no siempre se puede establecer de forma taxativa catálogos o, digamos, establecer cuál derecho es más importante que otro, sino que surgen por la necesidad que hemos mencionado, la necesidad de reconocimiento en momentos específicos. Algunos autores, está por ejemplo Duverger, con relación a derechos humanos, sostiene que la Revolución Francesa, y lo hemos mencionado también, fue como un gran detonante social para la impulsión y reconocimiento de derechos. Y en ese entonces se comenzó a denominar libertades.
o facultades, es decir, la libertad que como ciudadanos tenemos para desempeñarnos, para realizar cualquier facultad o potestad. Incluso la Revolución Francesa equipara la libertad como el derecho a la vida por ser tan importante y la concepción de la libertad que como individuos tenemos. Hemos mencionado también que de la importancia de la Revolución Francesa, además de que es el gran impulsador como fenómeno social, el gran impulsador de los derechos humanos a nivel universal, que de ahí surge el primer intento de establecer un instrumento de reconocimiento de forma universal. Además, la importancia de establecer límites a los gobernantes. Lo hemos mencionado, por ejemplo, que la Revolución Francesa toma las ideas del pacto social, de que el Estado existe y va a tener límites, que los gobernantes no van a ir más allá de las facultades que la ley establece y que los mecanismos establecen, y que el fin o la finalidad de los gobernantes es la persona humana, que cada uno como individuos estamos y existimos y tenemos esa libertad para que el gobernante y el Estado finalmente tenga límites y cumpla esas facultades. Entonces, existe además una facultad denominada en ese entonces libertad de oposición y resistencia, que en ese momento surge como la ruptura y el rechazo total a la monarquía cuando el poder estaba concentrado en una sola persona, una sola entidad. Prácticamente la población estaba cansada de esa situación y surge este movimiento social para efecto de establecer límites, divisiones y funciones al gobierno, al Estado, y que el Estado y que la persona humana tenga la libertad de no solamente de ser y de existir como tal, sino que además surgen libertades o derechos llamados, por ejemplo, libertad de acción, libertad de participar en las funciones del Estado, libertad de pensamiento, libertad de incluso de participar en los actos cívicos y actos relacionados con la selección de funcionarios. Y de estas libertades es que surgen los derechos humanos y los derechos fundamentales. Desprendiéndose además, por ejemplo, la libertad de pensamiento, libertad de reunión y libertad de prensa, que es como la difusión del pensamiento sin ninguna restricción. Y es que a partir de ahí es que se le empieza a denominar generaciones de derechos humanos en atención al momento histórico y a la importancia que van adquiriendo en la sociedad y en la historia. Así tenemos los derechos de primera generación, como los derechos civiles o individuales y derechos políticos. Dentro de ellos, que se reconozca de forma individual el derecho que tenemos como ciudadanos de participar en actividades cívicas, en participar incluso en los procesos de selección para funcionario, en la libertad de elección política, la libertad de pensamiento política, la libertad de acción civil, de reunión política, etc. Entonces, como vemos, la primera generación surge a raíz de este fenómeno denominado históricamente como Revolución Francesa,
que estableció 2 puntos. Uno, tratar de establecer límites al Estado, que el Estado tenga funciones específicas y que no vaya más allá de eso, y que además se reconozca la libertad del individuo con relación al derecho a derechos civiles y derechos políticos. Segunda generación, van surgiendo derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho económico al derecho de desarrollarnos económicamente, de realizar actividades patrimoniales, emprendedurismo, empresas, empleo, que tengamos la libertad de decidir con relación a nuestro desarrollo económico. Desarrollo cultural, que es el desarrollo o la facultad que tenemos para accesar a la educación, que el Estado brinde acceso a la educación en la medida de lo posible, y además derechos relacionados a la cultura, al arte y a la ciencia. Y derechos de tercera generación o derechos de los pueblos o de solidaridad, por ejemplo, ya hemos mencionado que es una situación que se le va dando énfasis en el derecho internacional, el derecho de los pueblos o el derecho de la protección y promoción de las culturas étnicas, de que el Estado garantice de que si en una región, en un país existen todavía grupos étnicos que tengan una protección y que se garantice incluso la promoción y la transmisión de esa cultura. Con relación a los de primera generación o civiles, individuales y políticos, aparecen en realidad política y en los sistemas jurídicos nacionales. Como les mencionaba, surgen como una rebelión contra el absolutismo del monarca. La Revolución Francesa fue incluso símbolo de la ruptura social entre la monarquía y el pueblo, en cuanto a que históricamente la monarquía estaba, o podemos representarla como el gobernante que tiene el control absoluto del poder y que tiene todas las funciones estatales en una sola entidad. Esa necesidad de ruptura de ese absolutismo es que explota en este gran fenómeno social llamado Revolución Francesa. Y por esa situación es que se conocen como de primera generación estos derechos civiles y políticos por el momento histórico y la relevancia que tuvieron, y de alguna forma el impulso que proclamó a nivel global de establecer límites al Estado y que además el Estado reconozca a la persona humana como tal y que establezca mecanismos de defensa para los derechos humanos, y por sobre todo que el Estado no sea el que establece las vulneraciones a los derechos. Están conformados típicamente como individuales, en el sentido que el derecho civil y el derecho político es particular a cada persona, cada uno lo ejerce de la libertad en que disponga. De ahí que son reconocidos u otorgados con independencia del grupo social, es decir, el reconocimiento del derecho civil y político es totalmente autónomo, es totalmente independiente, y cada ciudadano debemos de tener o deberíamos de tener la libertad de ejercerlo dentro de los mismos límites que establece el Estado, pero con la libertad de pensamiento, de elección y de ejercicio civil. El principal fin de esta generación de derechos civiles y políticos es la libertad, no solamente la libertad derivada
de la, digamos, libertad ambulatoria que tenemos, de no ser restringidos en nuestra movilidad, sino cualquier tipo de libertades que tengamos, entre ellas libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de decisión, libertad de reunión, etc. La seguridad, que no solamente es la seguridad, digamos, personal, sino que también se refiere a la seguridad jurídica, de que los derechos existen, que los derechos humanos son reconocidos y que el Estado tiene la obligación de tutelarlos y de respetarlos, y además de establecer y de cumplir con los límites establecidos. La seguridad jurídica también implica que los mecanismos que establece la misma Constitución deben ser cumplidos como tal. Y también incluye la moral de la persona, es decir, que se respete nuestra libertad ética, nuestra decisión, una escala de valores, y la igualdad, que es el acceso o la oportunidad que tengamos de acceso a la justicia. Así, el Estado tiene la obligación de no violar ninguno de estas potestades, y más allá de eso, cumplir siempre con la tutela de protección efectiva, no solo porque están escritos en la Constitución, sino porque esa debe ser la finalidad del Estado: respetar los derechos fundamentales y la institucionalidad que la Constitución pretende proteger. Así podemos mencionarlo digamos, de forma general, que los derechos individuales o sociales o civiles y políticos pueden estar en el artículo 2 al 28 de la Constitución, son inherentes a cada individuo, son totalmente particulares a cada persona, cada uno decide cómo ejercerlo. No los vemos uno por uno porque sería demasiado extenso el material y tendríamos incluso tanta información para hablar sobre los derechos de primera generación como las facultades civiles y políticas, que podríamos hacer una tesis doctoral sobre la Constitución, pero se las dejo para que, mencionados los artículos, se los dejo para que puedan de forma individual y personal ver los derechos y analizarlos de forma particular. De segunda generación, llamados económicos, sociales y culturales, empiezan a reconocerse a partir del siglo XIX y, digamos, de las primeras constituciones que tratan de darle reconocimiento a estos derechos son de México, la Constitución de la Unión Soviética de 1918, Weimar 1919. Es como un pequeño ejemplo del reconocimiento histórico que se fue dando a los de segunda generación a partir del siglo XIX. Dentro de los derechos políticos, que son de primera generación, los pueden examinar del artículo 72 al 209 de la Constitución, y estas facultades permiten que una persona participe en el gobierno del Estado, es decir, en la elección de gobernantes y funcionarios, en el nombramiento cuando la ley lo establece, en la deliberación y decisión de asuntos públicos, es decir, cuando como ciudadanos nos interese un proceso de deliberación y decisión, tenemos todo el derecho de tener acceso público a los mecanismos que el mismo Estado establece para el nombramiento de funcionarios, y además la orientación, ejecución y control de todos los asuntos del Estado, incluyendo directa o indirectamente la vida política del país. Es decir, como ciudadanos tenemos
no solamente el derecho a participar en los procesos de elección, cuando esté previsto, sino además de tener conocimiento de cómo se realizan los procesos de elección. Derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales. El principal fin es garantizar el bienestar económico, la justicia social, el pleno goce de los beneficios de la educación y la cultura. Con relación al bienestar económico se refiere a que cada individuo tiene la plena facultad de poder disponer de la actividad y desarrollo económico dentro de la licitud, por supuesto, de establecer de la forma en que se va a desarrollar económicamente. La libertad de empleo, de emplear y de emplearse en actividades lícitas, de emprendedurismo, de empresa, etcétera, es digamos, la libertad que tenemos para disponer de nuestro desarrollo económico. Justicia social es la facultad que tenemos en justicia en general, es decir, que se aplique justicia en cualquier tipo de proceso. Y además de tener beneficio a la educación y acceso a la cultura, arte y ciencia. De ahí la importancia de que no solamente la Constitución reconozca los derechos, sino que además, como lo vimos en la clase, se reconozca que la Constitución además debe de establecer los mecanismos de protección, conservación y defensa de los derechos. Y como mencionábamos la clase pasada, habíamos mencionado que el ente que se encarga de esto es la Sala de lo Constitucional, porque la misma ley establece el mecanismo de tutela de los derechos y es a través de un proceso de amparo donde los ciudadanos tenemos acceso a que la Sala de lo Constitucional determine si ha existido alguna violación a derechos humanos o derechos fundamentales. De ahí la importancia de que este tribunal exista de forma permanente y legítima, porque como ciudadanos tenemos acceso a una tutela permanente. Hay derechos que, como lo hemos visto y como lo vemos, son inherentes a la persona, no pueden suspenderse de ninguna manera y por el contrario el Estado debe garantizar de forma permanente la tutela de cada uno de ellos. Los derechos de segunda generación, económicos o culturales, los podemos ver, digamos, de forma general del artículo 32 al 70 y el 119 de la Constitución, que los invito a que puedan darle lectura para que puedan examinar a qué se refieren los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos de tercera generación, que es derecho de pueblo de solidaridad, los podemos mencionar así de forma abstracta, que empiezan a darse énfasis a ellos en la década de los 60, es decir, se van reconociendo como tal. Y también se empieza a dar énfasis a nivel del derecho internacional en cuanto a que, por ejemplo, se invita a que cada estado de protección, reconocimiento a los, por ejemplo, grupos étnicos que tuviese, además de reconocimiento, facultarles la posibilidad de que se desarrollen libremente y que además que se promueva y que no desaparezca este grupo tal cual como una cultura.
Y dentro de estos también derechos de tercera generación se encuentran los derechos ambientales y los de solidaridad como cooperación, paz, etc. Por regla general, digamos, no existe una regulación específica con relación a estos derechos, sino que más bien hay una progresión en la legislación para tratar de equiparar la legislación y darle protección a ellos. De ahí que van surgiendo leyes ambientales, leyes de protección a grupos culturales, étnicos, y tratar de alguna forma promover incluso el patrimonio cultural, que es parte de los derechos de tercera generación. El Estado debería tener una procuración especial con relación a estos derechos porque es importante la promoción y la protección de estos por la cultura. Representa la identidad de cada estado, de cada pueblo, y no debe de perderse. Es parte de la esencia de cada, o debería de ser, de la esencia de cada estado, proteger este tipo de derechos con relación a la cultura y grupos étnicos. Ejemplos de derechos de solidaridad que son un poco complicados: desarrollo, la paz, libre determinación de los pueblos, calidad del medio ambiente, comunicación, patrimonio cultural. Como vemos, estos son un poco más abstractos y de ahí deviene la complicación de promoción y protección de estos derechos. En resumen, tenemos un pequeño esquema de cómo van surgiendo de forma histórica los derechos de primera, segunda y tercera generación. La primera, pues la Revolución Francesa fue el evento explosivo que trata de alguna manera que se reconozca por primera vez un instrumento de derechos humanos, y además es el evento que también trata eh, de marcar históricamente la necesidad de que el Estado tenga límites en su función. La segunda generación, un poco dentro de la edad moderna, los derechos económicos que surgen prácticamente de la revolución industrial, de la necesidad de impulso de la economía, a partir de 1917-19, y surgen en esa época. Y los de tercera generación, o podríamos decir derechos de época actual, que se encuentran la protección, la promoción de la cultura, de la etnia y del medio ambiente, que debe irse dándole la importancia que esto tiene. De forma general, podemos llamar los derechos de primera generación derechos absolutos, derechos de segunda generación, derechos de satisfacción progresiva de acuerdo a la posibilidad económica del Estado. Se refiere a que, por ejemplo, el derecho a la educación, el Estado brinda el acceso a la educación, pero dentro de las posibilidades, es decir, dentro de lo que el mismo Estado le permite establecer la calidad de la educación. Y derechos de tercera generación, que son de colaboración internacional, que ya van teniendo énfasis a nivel internacional y que poco a poco van teniendo reconocimiento y desarrollo internacional. Aquí un poco, por ejemplo, mencionados cada uno de ellos.
Primera generación, derechos civiles, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a votar, ser electo, derecho a participar activamente en situaciones del gobierno, situaciones cívicas. Derechos de segunda son derecho a la salud, por ejemplo, al salario justo, a formar parte de la vida social y cultural, la educación. Derechos de tercera generación, derecho a la paz, derecho al desarrollo, medio ambiente, derecho a la coexistencia pacífica, etc. Ahí podemos denominar que hay zonas grises o que es difícil reconocer en alguna clasificación algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, que es el de la facultad que tenemos de disponer de nuestros bienes, que podría ser una derivación del derecho económico, que el Estado debe reconocer que tenemos la libertad y la facultad de disponer de nuestros bienes y además establecer mecanismos para la disposición de los bienes. Derecho de reunión, que puede desprenderse también de derechos, del derecho civil, por ejemplo, de reunión de cualquier tipo, y derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que también está, digamos, derivado o relacionado con el derecho de libertad o libertades que tenemos de expresarnos, incluso de publicar nuestro pensamiento, y así de la difusión de ideas. De forma general, nuestra Constitución establece derechos individuales, sociales y políticos. Y como una forma de comparación, nada más como ejemplo de instrumentos internacionales, los cuales son muy importantes porque marcan la pauta de que la Constitución debe ir en armonía con los instrumentos ratificados y además la legislación secundaria para operativizar la protección y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este segundo, que es, digamos, el instrumento regional que nos relaciona o vincula con el organismo internacional de la OEA. Y, por ejemplo, tenemos, digamos, la descripción del derecho a la vida de esta forma. Artículo 3 de la Declaración Universal dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y la Convención Americana refiere: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general. A partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Como vemos, es un cuadro de comparación para analizar la situación de un derecho en particular, en este caso de la vida, por dos instrumentos internacionales. Y la Convención Americana incluye varios aspectos, además, entre ellos, por ejemplo, que debe de reconocerse la vida a partir de la concepción. Como vemos, el punto, el principio de la concepción no es una situación puesta en la Constitución sin ningún motivo. Por el contrario, es para armonizar lo que establece el instrumento internacional. Además, lo que establece, por ejemplo, que debe estar protegido por una ley en general o por la ley en general. Este, digamos, principio refiere a que debe de haber un sistema de protección y conservación del derecho de la vida en particular o de cualquier derecho fundamental
Y es lo que mencionábamos en el artículo 2, que relaciona, por ejemplo, unos derechos y luego dice, además de proteger y conservar la defensa de los mismos. Entonces, no solamente es el reconocimiento como tal de los derechos fundamentales, sino que además el Estado debe garantizar que se cumpla la tutela y la protección. Y de ahí es que hago énfasis que de ahí es que surge la necesidad que de forma permanente exista la Sala de lo Constitucional para efecto de que se garantice la tutela efectiva de los derechos fundamentales, porque es el tribunal que tiene la única función de ello. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho y acceso al proceso o demanda de amparo para que la Sala de lo Constitucional determine si ha existido algún tipo de vulneración. Otro ejemplo, tenemos también el punto de partida, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y además tenemos la Convención Americana. Por ejemplo, la primera en el artículo 10 menciona, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente, a ser imparcial por la determinación de sus derechos y obligaciones o por el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y la Convención refiere, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad. Y continúa. Acá el cuadro de comparación es en cuanto a que esto está armonizado en el artículo 12, que también le dimos lectura la clase pasada, en cuanto a que a una persona cuando se le atribuye un delito o una acusación, primero deben establecerse condiciones de igualdad. Esto referido en cuanto a que tiene o debería de tener la oportunidad de acceder a la justicia, a los procedimientos establecidos de forma igual. Debe haber un tribunal, debe ser oído si es necesario, debe ser imparcial y además debe de haber un mecanismo en materia penal. Como vemos, esto está, o más bien la Constitución trata de armonizar estos instrumentos internacionales y de ahí la importancia que el Estado cumpla con los instrumentos internacionales que ha ratificado, porque vuelve obligatorio a la Constitución armonizarla, además de armonizarlo a través de las leyes secundarias, que son las que le dan operatividad a estos mecanismos de tutela y de protección. ¿Preguntas o comentarios? No, licenciado. Bueno, este es el material para ahora. Entonces, no hay preguntas o comentarios. Nos quedaremos hasta acá y nos toca continuar el día jueves. Enterado. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lic. Muy buenas noches a todos. Buenas Cuídense noches. mucho y Gracias, Lic. medidas de protección.